tendremos una Venezuela libre y democrática. Que Dios lo bendiga. Por una Venezuela en donde todos los derechos sean para todas las personas. Vivimos bajo impunidad. Todo lo que hemos denunciado hoy se ratifica. A 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión fue condenado el líder opositor venezolano Leopoldo López, acusado por la justicia chavista por su presunta responsabilidad en los hechos violentos durante las protestas antigubernamentales de febrero de 2014. En apenas 3 horas, la jueza que lleva el caso deliberó sobre el resultado final de las 72 sesiones del debate que se inició el 23 de julio de 2014. Un juicio que, según la defensa de López, ha estado plagado de irregularidades. El preso político de Nicolás Maduro permanecerá detenido en la cárcel de Ramo Verde, donde ha estado en los últimos 17 meses. La defensa de Leopoldo López ya anunció que apelará la sentencia y su familia convocó para hoy una concentración en Caracas. NTN 24 en el lugar de la noticia con Daniela Zambrano, periodista en la capital venezolana. Daniela, los venezolanos amanecen con esta noticia que se conoció además como es usual en la justicia, en las decisiones que toma la justicia chavista en altas horas de la noche. Buenos días. Así es, Karan, Laura, muy buenos días. Vale la pena destacar que Leopoldo López no solo fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión, sino que también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por este mismo periodo. Así reza la sentencia que emitió en horas de la noche la juez Susana Barreiros. Los otros 3 jóvenes que estaban procesados junto a Leopoldo López, Ángel González, Demian Martí y Christian Holdak, también fueron condenados. Los 2 primeros a 4 años y 6 meses de prisión, pero beneficiados con medida sustitutiva de libertad, como se encuentran actualmente bajo régimen de presentación cada 15 días. Christian Holdak fue condenado a 10 años y algunos meses de prisión, pero también está beneficiado con una orden del Tribunal Supremo de Justicia, quien le dio la libertad condicional por problemas de salud. A diferencia de ellos, Leopoldo López sí pagará su condena en prisión. Como lo decían, esta sentencia se conoció ya a cerca de las 8 o 9 de la noche, hora local. Tanto Lilian Tintori como su familia y los abogados de Leopoldo López han rechazado esta condena. Sin embargo, dijeron que se esperaban esto porque ellos han calificado el juicio como viciado y que esto no ha sido una sentencia basada en hechos jurídicos, sino por el contrario, una complacencia de la juez Susana Barreiros al gobierno, a la administración de Nicolás Maduro. Así lo dijo en horas de la noche el abogado de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, desde una rueda de prensa que ofrecieron en la Plaza Bolívar de Chacao. ¿Y por qué allí? Porque en horas de la mañana y durante toda la mañana del día de ayer, recordemos, los simpatizantes del oficialismo agredieron a los opositores y a la prensa que se encontraba en los alrededores del Palacio de Justicia. Escuchemos las declaraciones del abogado de Leopoldo López. Y esta complacencia de un sistema que no es justicia, que no es derecho, ni es verdad, es una complacencia que será recurrida por nosotros en los próximos días en un recurso de apelación. Un recurso de apelación en donde destacaremos esencialmente toda la cadena sistemática de violaciones de derechos humanos que se inició desde el mismo día que se comenzó esta investigación, que comenzó este proceso judicial. Para hoy, en horas del mediodía, está convocada para la Plaza Brión de Chacaito, el mismo lugar donde el pasado 18 de febrero de 2014 Leopoldo López se entregó a las autoridades. Allí, su esposa Lilian Tintori leerá el mensaje que le dio Leopoldo López justo después de conocer esta sentencia de la juez Susana Barreiros a 13 años y 9 meses de prisión. Veamos más detalles sobre lo que sucedió en horas de ayer durante este juicio y sobre esta sentencia que le impuso la juez Susana Barreiros a Leopoldo López en el siguiente informe. Pónganme con orgullo las esposas, que estas no me las quitará la juez o la Guardia Nacional Bolivariana, me las quitará el pueblo.
Estas fueron las primeras palabras de Leopoldo López tras ser sentenciado por la juez Susana Barreiros a 13 años y 9 meses de prisión. El peor de los escenarios se había cumplido para este dirigente, culpado de haber incitado supuestamente los hechos violentos en las protestas del 12 de febrero de 2014. Y defender a mi país entrompando, como dijo Leopoldo López, no es darle golpe a nadie, es con la verdad, y la verdad siempre prevalece. Con decepción fue recibida esta decisión por muchos venezolanos que entre lágrimas y rostros de dolor se negaban a dar crédito a lo que para otros era una sentencia anunciada. Pero con la fortaleza que la ha caracterizado, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo, envió un mensaje de esperanza y afirmó que el dirigente de oposición es ahora un hombre más firme y fuerte. Una condena injusta a Leopoldo López. Leopoldo se me acercó entre guardias y de lejos me agarró la mano y me dijo: Lilian, dale un mensaje a Venezuela. Al pueblo de Venezuela, mantengan la calma. Como una madre orgullosa, Antonieta de López aseguró que pese a la fuerte condena, su hijo sigue comprometido con la libertad y los principios democráticos de Venezuela. Leopoldo le dijo a la ciudadana juez, le dijo: si la sentencia es condenatoria, a usted le va a costar más leerla que yo recibirla. Y es un héroe igual que a todos los venezolanos, que todos somos héroes en este país. El secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Nacional dijo que con la ayuda de los venezolanos en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, Leopoldo López podrá ser nuevamente libre. Incluso Freddy Guevara, coordinador nacional de Voluntad Popular, el partido fundado por Leopoldo, dijo que este no pasaría un año más tras las rejas. La oposición convocó para la mañana de este viernes a una nueva manifestación pacífica en la que Lilian Tintori leerá un mensaje de Leopoldo López escrito en una carta de su puño y letra. Será en la Plaza José Martí de Caracas, el mismo lugar donde el 18 de febrero de 2014 se entregó a las autoridades el hoy encarcelado dirigente entre un mar de simpatizantes. Karen Laura, el dirigente opositor Leopoldo López fue condenado por los hechos violentos del pasado 12 de febrero de 2014. Sin embargo, ya él había denunciado, y su familia también, persecución política desde hace años. Recordemos que fue alcalde de Chacao en 2 oportunidades y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos, razón por la cual no pudo inscribir su candidatura a la presidencia cuando competía con Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. Veamos en el siguiente informe quién es Leopoldo López. Coordinador del partido Voluntad Popular, tiene una larga carrera política en Venezuela. Es economista egresado de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y goza de una alta popularidad dentro de los jóvenes opositores al régimen. El problema ya no solamente es quien está en el poder ejecutivo. El problema va mucho más allá de Maduro. El problema hoy es que tenemos que articular una salida de los corruptos que están en el poder nacional. López fue alcalde del municipio de Chacao por 2 periodos entre el 2000 y 2008. Durante su última gestión, el gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez lo inhabilitó para ejercer cargos públicos tras ser acusado en 1998 de haber recibido recursos de la Gerencia de Petróleos de Venezuela, PDVSA, para fundar el partido opositor Primero Justicia. Eso es lo que vamos a cambiar. Fue entonces cuando el joven dirigente apeló a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos organismos concluyeron que hubo una violación de sus derechos. Sin embargo, el Estado no acató la decisión. El gobierno mantuvo sobre López la prohibición de postularse a cargos de elección popular y truncó así su candidatura a la alcaldía metropolitana de Caracas en 2008, que más tarde ganó en 2 oportunidades. El gobierno decidió, presuntamente, librar una orden de captura en su contra. Estamos del lado correcto de la historia, estamos del lado correcto de la justicia, estamos del lado correcto de la verdad. Fuerza y fe. Karen Laura, con este informe yo me despido, no sin antes decirles que en horas del mediodía, como les comentaba, Lilian Tintori va a leer ese mensaje que le dio Leopoldo López para sus seguidores en horas de la noche del día de ayer. Esto será en la Plaza Brión de Chacaíto y por supuesto en NTN 24 ustedes podrán ver ese mensaje. Con esto me despido, muy buen día.